Bienvenidos a Alma a Alma, el lugar donde desnudamos nuestro ser y conversamos de las cosas del alma. Yo soy Yoli Romero y estoy muy feliz de que me acompañes en este nuevo día. Hoy es el lunes 8 de febrero de 2021. El tema que vamos a estar tratando hoy, el título de nuestro programa es El camino espiritual. La frase del alma, la búsqueda espiritual no es algo en lo que te embarcas si tienes el tiempo y la inclinación. Somos seres espirituales en un viaje terrenal. Y es de John Brashad. Y la pregunta para tu alma, esa pregunta que quiero que te hagas durante todo el episodio de hoy es, ¿te reconoces a ti mismo o a ti misma como un espíritu eterno? Y eso es lo que tenemos para hoy. Vamos a ir a los asuntos ya del alma, pero primero quiero dejarles con un video de mi maestro Daniel Ferminades. Que es el camino que cada uno tiene que seguir, ¿no? Hay opciones para cómo seguir ese camino, pero no es que haya tantos caminos en sí. Parecen tantos porque uno no tiene bien en claro qué es lo que quiere o cómo transitar su camino. O sea, dentro de nuestro libre albedrío podemos decidir cuál de estas opciones es la más conveniente para nosotros, de acuerdo a cómo nos sentimos preparados o en condiciones de enfrentar el camino que tenemos por delante, ¿no? Por eso, algunos es en el yoga, otros es en meditación, algún otro a través de algún arte marcial en la cual siente que canaliza su fuerza, energía, se conecta. Bueno, cada uno lo elige, ¿no? Haciendo silencio, apartándose o formando parte de grupos que están preocupados o ocupándose de hacer algo porque este mundo tenga un poco más de paz, pueda encontrarla. Hay muchas opciones para que recorramos nuestro camino, que es el que cada uno tenemos que recorrer, ¿no? Es decir, todos los caminos conducen al Padre. El camino de cada uno, el que cada uno tiene que seguir. Si supiéramos entender y amoldarnos a lo que es nuestro camino, tendríamos aún menos conflicto que el que tenemos tratando de ponernos de acuerdo para hacer las cosas que normalmente queremos salir con la nuestra y convencer a los demás de que lo mejor es como yo lo veo. Bueno, el otro hace lo mismo conmigo y ahí se crean diferencias, ¿no? Si aprendiéramos a valorar y a respetar lo que es nuestra visión, nuestra conciencia, nuestra claridad, y a partir de ahí también poder respetar la visión y el camino de cada uno, podríamos marchar juntos, cada uno por su camino, hacia el origen, es decir, el retorno hacia el Padre, ¿no? Por amor partimos de Él, por su amor vinimos a la existencia, como bebés en un momento entramos en el mundo de la materia, en este mundo, y comenzamos a medida que fuimos creciendo, alimentados por Él, asistidos por Él, acompañados siempre, a tomar conocimiento, noción de este entorno y a enriquecernos y a interactuar con él y a ir creciendo interiormente para mejorar nuestra condición espiritual de conciencia. Si entendemos conscientemente que hay cosas que no deben ser, vamos haciéndolas a un lado. Si entendemos que hay cosas que favorecen nuestra paz interior, la paz interior, que es la paz que todo el mundo necesita, ¿no? Porque yo no soy dueño de la paz que conquisto, la paz no es mi propiedad, el amor no es mi propiedad, ¿no? Alcanzo a tocarlo, alcanzo a encarnar, se me trabó la lengua, encarnarlo, ahí está, me sonaba raro, gracias. Entonces en ese momento que lo encarno, siento que no es mío y que debo de compartirlo, entonces puedo acompañar, asistir a otros, ¿no? Como el Padre lo hace con cada uno de nosotros, desde nuestra conciencia, lo que fuimos alcanzando, lo compartimos con los demás. No importa la forma que tomemos, o
Sí, es decir, estas opciones que se abren para transitar este camino, sino que lo importante es que lo hagamos con el amor más puro posible de nuestro corazón, ¿no? Es decir, ir purificando lo que está en nuestro interior, ir quitando todo aquello que lastima el amor o que lo enturbia, inclusive justamente nos complica para ver con claridad lo que tenemos que hacer. Entonces podemos ver cada vez más claro y cada vez vamos afinando más nuestra visión y enfocándonos con más conciencia y claridad en el camino y errando cada vez menos el paso, en la medida que tenemos la claridad de lo que tenemos que hacer. Pero si andamos, como pasa muy comúnmente hoy en el mundo, detrás de lo que otras personas dicen, sin tomar conciencia de lo que eso significa y de si estoy en condiciones de enfrentar lo que se presenta, si tengo en claro qué es lo que se dice y simplemente por comodidad acepto lo que dicen sin analizarlo y sin pensarlo, agachando la cabeza. Hay muchas personas marchando por la vida pero sin conciencia de hacia dónde, y sin que encuentren en su interior la voluntad necesaria y suficiente para alcanzar lo que es su destino, ¿no? ¿Por qué no aparece esa voluntad o con la fuerza que esperamos? Porque como no tenemos bien en claro cuál es el objetivo, la voluntad no sabe hacia dónde apuntar o hacia dónde hacer la fuerza, ¿no? Porque de rato parece que es esto que me deslumbró, pero al rato que marcho aparece otra cosa. Y entonces es ahí en donde analizo si será mejor esto, si puedo integrar las dos cosas, si estoy en un lado no puedo estar en el otro. Entonces la realidad es que cualquiera de esos caminos que sigamos o puertas que se abren, opciones que aparecen, yo les puedo afirmar que todo nos va a conducir, si ponemos amor, al corazón, en el lugar del planeta que nos encontremos, con las energías que haya en cada lugar, telúricas de la Tierra, que nos puedan favorecer en acelerar los procesos. Siempre lo importante es que tengamos conciencia de hacia dónde nos dirigimos. Y digo, nos dirigimos hacia el corazón y hacia lo puro del corazón, que es en donde el Padre se expresa y es en donde está la esencia de nuestra vida, ¿no? En ese amor. Así que si con amor marchamos por la vida, en donde quiera que nos encontremos, estamos siguiendo nuestro camino. En estos tiempos se habla mucho del camino espiritual porque cada vez somos más los que tenemos conciencia de que estamos en un camino espiritual. Pero lo primero que hay que decir es que todos estamos en un camino espiritual desde el día que nacemos, en esta reencarnación, en este plano físico que estamos, pero hemos estado en un camino espiritual desde que la chispa divina nos envió acá, y eso ha sido por millones de años donde nos hemos estado desarrollando, nuestro espíritu se ha estado desarrollando. Entonces, el camino espiritual ha existido siempre, no es que nosotros ahora, porque tenemos digamos que podemos tener una sensibilidad mayor a lo que está pasando, podemos recordar más, el velo del olvido cada vez se hace más débil y muchos de nosotros, como explicaba el maestro, debido a energías que están actuando sobre nosotros en este momento, estamos despertando, no significa que vamos a comenzar nosotros nuestro camino espiritual. Hemos estado en camino espiritual desde siempre, simplemente que ahora, a partir del despertar, ese camino lo hacemos conscientes. Mientras que antes lo hacíamos un poco por inercia, lo hacíamos sin saber lo que estábamos haciendo y experimentando la polaridad, que es lo que se ha experimentado. Digamos que en los últimos 200, 300 años de la historia de la humanidad, la polaridad se ha experimentado con muchísima fuerza. Entonces nosotros hemos estado experimentando esa parte de la experimentación de la creación y no lo hemos hecho en conciencia, mientras que ahora lo estamos haciendo en conciencia. Pero cuando decimos estamos en un camino espiritual, no podemos crear separación de nadie porque nosotros estemos ahora en un camino espiritual. Todos estamos en un camino espiritual, lo que nos diferencia a uno de los otros es quienes los estamos haciendo en conciencia. No pasa nada porque no se trata de crear separación, cualquier estado que tú estés en este momento. Todavía
no estás consciente de que eres espíritu y que estás transitando un camino espiritual. O ya tienes conciencia un poco, estás ahí sonámbulo y sientes que quieres hacer lo que otras personas están haciendo porque ves los beneficios que tienen en otras personas, o la persona que realmente está transitando el camino a conciencia y haciendo todo el trabajo que tiene que hacer. Esa es la diferencia que puedes encontrar en este momento entre las personas, pero todos estamos en un camino espiritual desde el día que la chispa divina fue lanzada acá a la tierra, y vamos a seguir por mucho tiempo más. Ahora sí, quiero traerles el mapa de la experimentación de la creación. Acá pueden ver la fuente y es la creación, es la unidad, es el Padre, es Dios, es todo cuando estábamos unidos todavía, y de la fuente surgió la creación, que es todo lo que tenemos en el universo. Y la creación está compuesta en gran medida por el espíritu, que es lo que todos nosotros somos. Este espíritu necesita experimentarse para poder experimentar toda la creación, y se experimenta a través de su ser, que es lo que ven acá. Y ese ser tiene un alma, y esa alma es lo que tratamos acá. Alma a alma es la manera que nuestro espíritu experimenta toda la inmensa e infinita y maravillosa manera de poder ser, es a través de su ser con su alma, y en el plano mental, que es nuestra mente, el plano emocional, que son nuestras emociones, y el plano material, que es nuestro cuerpo físico. Ahora, lo que vamos a hablar del camino espiritual, como ven, es todo lo que ha pasado a nuestro espíritu desde que se separó, que sabemos que no se separa realmente, pero desde que la chispa divina salió de la fuente. En la creación estamos todos juntos y formamos parte de esa creación, y estamos experimentándonos en nuestro camino espiritual. Todo lo que nuestro espíritu ha pasado hasta llegar a donde estamos nosotros ahora, donde tenemos conciencia de que somos un espíritu eterno. Y el camino espiritual, aunque se da en todos los niveles, no tenemos nosotros conciencia hasta este momento del plano de la experimentación donde estamos nosotros. Entonces, mediante nuestra experimentación, es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nosotros experimentamos a nuestro espíritu, y lo podemos hacer sin conciencia de que estamos experimentando nuestro espíritu, o en conciencia porque sabemos, aunque no podamos poner en palabras, pero sabemos lo que estamos haciendo acá. Ahora, ¿dónde se da el despertar? Pues se da en este plano de experimentación, mente, emociones, cuerpo, y aquí es donde se da el despertar, y a partir de ahí nuestra conexión con el espíritu, y por supuesto con la creación y con la fuente, es mucho mayor porque nosotros tenemos conciencia o tomamos conciencia de que somos ese espíritu. Y en este momento donde estamos ahora, eso es lo que está pasando. Muchos hemos tenido este despertar espiritual, que el despertar espiritual no es más que el momento donde nosotros, incluso si no lo puedes poner en palabras, está bien, pero en un momento de nuestra vida, nosotros sabemos que o reconocemos el espíritu eterno dentro de nosotros, desarrollamos técnicas y herramientas para poder conectarnos con ese espíritu, y entonces así experimentamos la creación en un nivel diferente. Quiero traerles algunas señales de que estás llamado a tomar conciencia de que estás en un camino espiritual. La primera es que tú sabes, lo sientes, que hay mucho más para ti en la vida, y sientes que tienes un gran destino que cumplir, y este es el que en este momento muchos de nosotros estamos experimentando. Estás escuchando los susurros de tu alma, estás escuchando de que existe algo más para ti, y tú sabes que eso es un destino que tienes que cumplir, que sabes que vas a cumplir. No sabes cómo, cuándo y dónde, no sabes ni siquiera qué es, pero algún nivel de ti, que es ese nivel de ti que está conectado con el espíritu, tú sabes que hay muchísimo más que vivir, hay muchísimo más que experimentar, hay muchísimo más que servir, hay muchísimo más que amar. Tú sabes eso. No tiene forma física todavía, tú no has traído esto al plano de experimentación físico, lo has llevado a la realidad, pero igual lo sabes. La segunda, te sientes perdida o perdido. Esta también pasa muchísimo en este momento, porque nosotros tenemos ese llamado, eso que sabemos como verdad, pero al mismo tiempo sentimos que todo nuestro mundo exterior no se corresponde con eso que nosotros sentimos. Incluso, no sé,
ejemplos que pasan a diario y que escucho de ustedes a diario, yo siento que hay algo más para mí, pero soy ama de casa, nunca he trabajado. Entonces tú sientes que, ok, siento esto, pero ¿cómo voy a hacer esto realidad? Y como no tienes las fuerzas, pues entonces te sientes perdida o perdido, pero eso realmente es un llamado a reencauzarte y tomar conciencia del camino espiritual y seguir adelante. La tercera, anhelas un lugar que se sienta como tu verdadero hogar. Tú sientes que todo lo que hemos llevado al plano físico colectivamente no es verdadero a tu ser. Y las cosas que antes empezaban a, digamos que eran las cosas que tú sentías como tuyas, verdaderas, pues ya no lo son. Y pierdes ese sentido de que estás en el lugar que deberías estar, porque el medio donde te desenvuelves pues no apoya a ese ser que ya tú en algún nivel estás conectándote y que te está llamando a tomar conciencia de que está dentro de ti. Y entonces tienes ese anhelo de algo que ni siquiera conoces, que ni siquiera puedes poner en palabras qué es, pero tú sabes que existe y entonces tienes ese anhelo de llegar a ese lugar que tú puedes llamar como hogar. Muchos llamamos el regreso a casa, el regreso a la esencia, el regreso a eso verdadero que tú sientes como verdad, pero que se siente muy alejado en este momento en tu plano físico. El cuarto, estás experimentando extrañas sincronicidades y cuando comienzas a estar un poco más atento a, digamos, lo que está pasando a tu alrededor. Cuando comienzas a practicar estas técnicas de atención plena que te ayudan a conectarte más contigo, a escuchar más tu cuerpo, pues entonces al tú traer más atención al aquí y ahora y no estar disociado, pues empiezas a ver todas esas sincronicidades que todo el tiempo están pasando para todos nosotros, pero que realmente no vemos normalmente porque estamos entretenidos en otras cosas, pero empiezas a verlas y entonces empiezas a tener señales por todas partes diciéndote que estás en el camino correcto o que no estás en el camino correcto. Llega este video a ti quizás porque tienes que escuchar esto en este momento o hay muchas maneras en que puedes experimentar estas sincronicidades, pero tú te das cuenta de que realmente te están guiando hacia ese despertar. Número 5, sabes que algo en ti está cambiando, aunque te sea imposible ponerlos en palabras. Es un poco lo que les hablaba antes. Nosotros siempre sabemos cuando algo dentro de nosotros está cambiando. Y eso simplemente para muchos de nosotros pasa súbitamente. Nos despertamos un día y sentimos que algo dentro de nosotros cambió. Generalmente estos cambios se dan por mucho sufrimiento, cuando ya realmente no tienes más nada que perder y entonces a partir de ahí pues comienzas a tomar conciencia de un camino que te aleje de ese sufrimiento o pasa de manera súbita, que es simplemente te levantas un día y sientes que algo en ti ha cambiado y este cambio pasa mucho tiempo hasta que puedas ponerlo en palabras humanas, pero tú lo sabes, lo sientes, esa es la sabiduría, esa es la verdad divina de que algo está cambiando. La número 6, sientes una sensación de nostalgia y anhelo por algo que no puedes identificar. A niveles muy sutiles de nuestro espíritu, nosotros todos recordamos la verdad de nuestro espíritu, que es la unidad, es el amor, es la paz, es la plenitud. Eso está, digamos que está tatuado en una parte de nuestra alma y aunque nosotros no podemos, hasta que no hagamos todo el trabajo que tenemos que hacer de quitarnos todas las capas, de integrar nuestras sombras, de integrar toda la experiencia y enviar esa información a la creación, realmente no podemos ver ese tatuaje, pero ese tatuaje está ahí, nosotros podemos sentirlo aunque no lo sepamos. Entonces, no empiezas a tener más conexión también con el espíritu y empiezas a sentir el llamado, pues empiezas a sentir una nostalgia por algo que tú no sabes qué es, pero simplemente son las memorias de tu espíritu, son las memorias en tu alma que te están diciendo que una vida mucho más plena, mucho más feliz, más alineada con eso que tú quieres ser y experimentar existe. Y entonces tú empiezas a anhelar eso, empiezas a querer eso y como no lo tienes, es como ese recuerdo que tenemos de algo muy hermoso que nos ha pasado en la vida, que nos recordamos con nostalgia y al mismo tiempo un anhelo como que queremos experimentarlo de nuevo. De séptima, experimentas episodios de melancolía, depresión o crisis existencial, eventos muy grandes como enfermedades, episodios muy dolorosos
y que muchas veces nos dejan sin nada, nos hacen perder todo lo que creíamos como verdad, pero hay tanto poder en cuando lo perdemos todo, si renacemos de esa ceniza, ese momento donde ya no nos queda nada que aguantarnos y tenemos que construir nuevamente todo lo que queremos para nuestra vida nuevamente. Número 8, te sientes muy sensible. La vulnerabilidad y la sensibilidad son la característica más importante de nuestro espíritu y es la que nosotros más hemos evitado. Entonces, el estar sensible y mostrarnos vulnerables ante la vida, pues es lo que realmente nos permite experimentar esa parte de nuestro espíritu y solo podemos experimentarlas a través de estar presente, pero en presencia con sensibilidad, con vulnerabilidad. Número 9. Todo lo que una vez valoraste se siente vacío. Tú estás cambiando, el mundo en el que quieres vivir está cambiando y está cambiando sin tu permiso y ya ha cambiado muchas veces para el tiempo que tú decides entrar y no resistirte más y comenzar a transitar el camino. Entonces, todo lo que está alrededor de ti, pues ya no te favorece a ese nuevo ser que tú eres. Entonces se siente vacío para ti. Eso es simplemente un llamado a que con este nuevo ser que estás reconociendo ahora y tomando conciencia, pues tienes que construir cosas nuevas. Y número 10, sientes como si el piso no existiera y te estuvieras cayendo. En mi propio despertar, digamos el ciclo anterior de mi camino, esto era uno de los síntomas que más yo le temía, porque era una sensación como si todo el tiempo estuviera cayendo a un lugar donde yo no tenía idea dónde iba y claro, todavía en ese momento sentía que necesitaba el control de la realidad, pues yo no tener el control a ese lugar que estaba cayendo. Además es como la de la montaña rusa, ¿saben? Ese sentimiento que te sube y todo, algo en el estómago, pues es ese sentimiento de que estás cayendo y no sabes hacia dónde vas a caer y no sabes qué va a pasar luego que caigas, en un sentimiento que yo tenía todo el tiempo. Algunas recomendaciones de cómo transitar tu camino espiritual, porque lo quieras o no, está pasando para ti. Y solo tú vas a transitarlo de una manera determinada o de otra, en dependencia de cómo tú decidas afrontar eso que ya te está pasando. Nosotros no escogemos realmente cuánto despertar, porque eso es algo que nuestro espíritu ya tenía planificado, nuestra alma hizo todos los pactos que tenía que hacer para ponernos en lugares y encontrarnos con personas y reconocer maestros espirituales que nos apoyaran en todo el camino. También tiene que ver mucho con la creación en colectivo, cuando realmente la creación necesita que más personas estén despiertas, cuando la creación necesita más energía de un tipo que de otra, cuando la creación necesita una sanación colectiva de una asignación específica. Tiene que ver con muchísimas cosas, pero no escogemos cuándo despertar. Entonces, porque es muy difícil para el ser humano cambiar la vida que pensó que tenía, porque es muy difícil salir de nuestra zona de confort, porque tenemos miedo, porque no sabemos qué va a pasar, porque perdemos totalmente el control sobre la realidad, pues tendemos a hacer mucha resistencia, muchísima resistencia, y nosotros nos hacemos el camino mucho más difícil. No hay opción en despertar, pero hay mucha, mucha opción. Quizás el poder más grande que puedes tener tú es cómo tú decides vivir esta etapa nueva de tu vida. Creo que nadie en este momento en el mundo puede negar de que estamos en un cambio de era, que estamos en un cambio de conciencia. Si conoces más de los temas, estamos en un cambio de dimensión, estamos ascendiendo, pero no importa cómo los digas, yo aquí trato de no poner etiquetas a para dónde vamos o qué es lo que está pasando, a no ser de que estamos experimentando la creación y eso ya está pasando, queramos o no. Nosotros aceptemos o no nosotros. Entonces lo mejor siempre va a ser parte de la creación, fluir, tengan su mente abierta y experimenten. Experimenten porque cuando todo esto se empieza a experimentar, pues entonces podemos tener beneficios y nos vamos sintiendo mejor. Además, no hay nada mejor que
que fluir con la situación y no resistirnos a ella, porque nos estamos resistiendo a algo que está pasando, que estamos nosotros o no. Hola, ¿Qué tal? buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándote Mm. e inspirándome. Me encanta cuando regreso a lo básico de la espiritualidad, lo básico, eso que realmente no regresamos muy a menudo porque tenemos otras batallas en este momento. Y este programa me permite muchas veces pues regresar a esa, a la esencia, porque realmente muchas veces nos complicamos con muchísimas cosas también. Como todas son válidas, pero vamos agregando muchas cosas que nos hace un poco también pues llenarnos de más etiquetas y llenarnos de más cosas cuando todo es tan básico y tan esencial y siempre el ser humano trata de complicarlo. Sí, es el camino al desapego, a ir quitándote cosas, pero en ese camino te vas poniendo otras cosas, ¿no? Nos quitamos una, pero nos añadimos otra. Pero Sí, eso sí. está muy bien ponerle conciencia y bueno, también aceptarlo, ¿no? Como parte del proceso. Sí. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de la esencia, además va muy relacionado con todo lo que con algunas cosas que has comentado. También me ha gustado mucho que has dicho de que hay tantas formas, ¿no? De regresar a nuestra esencia y son todas válidas y estupendas, ¿no? Que cada uno le sirve una cosa y qué bonito es poder compartir desde la humildad de decir esto es lo que a mí me ha funcionado y bueno, y estar abierto a que a otras personas le pueden funcionar otra cosa y es igualmente válido. Exacto. Bueno, te dejo sola y nos vemos al final del segmento. Muy bien, hasta ahora. Ahora. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un tema que a mí me apasiona, la verdad, porque el descubrimiento y el entender esto, ¿no? A mí la verdad es que marcó un antes y un después la manera en el cómo yo me relacionaba conmigo misma y desde ese punto cómo me relacionaba con las otras personas que me acompañan. Y os voy a hablar de un viaje hacia tu esencia. Y os voy a explicar un poquito qué es la esencia y demás. La esencia es lo que realmente somos, son las cualidades con las que hemos nacido, son nuestras cualidades únicas, nuestra energía vital que es única a nosotros, nuestros regalos, nuestros talentos, el amor, la presencia, la compasión, el sentimiento de unidad. Para que entendáis un poquito a qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos de esencia, imaginaros un bebé recién nacido que todavía no tiene aditivos, todavía no está educado, no está influenciado por el entorno y es esencia pura. También podemos ver esencia pues en los niños, ¿no? Por eso también nos quedamos embobados cuando vemos a un niño ensimismado y totalmente absorbido por cualquier cosa que esté haciendo, porque al final eso nos está reflejando nuestra esencia. Los niños están más cercanos a su esencia que nosotros, que los adultos, porque ya vamos incorporando ciertas cosas en nuestro mundo emocional que cada vez nos van alejando más de esa esencia. Sigo con el ejemplo del bebé, que es esencia pura, el bebé simplemente es, no tiene ningún aditivo. Pero, ¿qué pasa? Que un bebé también es completamente vulnerable y va a depender totalmente de su entorno, de sus padres y para sobrevivir necesita ser amado y aceptado, por lo que muy prontito va a entender que tal y como es, no es suficiente.
Entonces va a empezar a llenar, a cubrir esa esencia de una capa de vulnerabilidad, de dolor, de traumas, de miedos, y va a aprender muy pronto a cómo comportarse para ser totalmente aceptado y amado, ya que es una necesidad básica y fundamental para que el bebé sobreviva. Entonces, a muy temprana edad, cubrimos esa esencia con nuestra capa vulnerable, por lo que pronto tenemos que también construir nuestra coraza para proteger esa vulnerabilidad. Y la coraza es algo que muchas veces lo ponemos como algo malo, pero también es algo necesario, es algo que nos protege de sentir dolor. ¿Qué pasa? Que si no tenemos conciencia de que vivimos en la coraza y cada vez estamos más en nuestra coraza, pues vamos a estar muy alejados de nuestra esencia. Y vamos creciendo y sin darnos cuenta cada vez estamos más en la coraza. Para volver a la esencia tenemos que poner conciencia en esa coraza y atravesar esa capa vulnerable que tanto miedo nos da, ¿no? Y que tanto dolor nos produce estar conectados con esa capa vulnerable. Yo os voy a poner algunos ejemplos de qué sería vivir en la coraza, ¿no? Y de manera, muchas de estas cosas las hacemos de manera inconsciente. Y la coraza, como os decía antes, es un mecanismo de protección para evitar sentir dolor. Por ejemplo, ejemplos de que estamos en la coraza, pues podemos utilizar estrategias, ¿no? Como tratar de aparentar que somos fuertes, que somos invencibles, ¿no? Cuando en el fondo a lo mejor lo que hay ahí estamos tratando de cubrir y proteger nuestro dolor. O vivir en el victimismo también es una manera de estar en la coraza, criticar al otro, distraerse con adicciones para evitar sentir. Son estrategias para evitar sentir, ¿no? Para no sentir ese dolor que hay dentro de nosotros. O llenar también ese vacío consumiendo cosas materiales, ¿no? Cada vez más necesito ir de compras, necesito comprarme un nuevo coche, necesito una nueva casa, ¿no? Y vamos tratando de llenar ese vacío con cosas materiales. O vamos a la mente para encerrarnos en las ideas, ¿no? Es como yo pues le empiezo a hacer caso a todo lo que mi mente dice, me aferro a esas ideas y me autoconvenzo de ciertas cosas para evitar ir ahí y estar en contacto con mi capa vulnerable. Y así de estar también desconectados del corazón. O tratar incluso de rescatar a otras personas para sentirnos necesitados, ¿no? Nos distraemos en redes sociales, en televisión. Es todo lo que hagamos que es como para desconectarnos del corazón, ¿no? Y no estar presente con lo que está ocurriendo. Entonces, resumiendo, imaginaros nuestro mundo emocional como un mapa de 3 capas en el que en el centro va a estar nuestra esencia, que va a estar recubierta de la capa vulnerable, que es donde habitan nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros dolores, y recubriendo todo eso nuestra capa de la coraza, ¿no? Para proteger. Entonces, para acceder a la esencia hay que poner conciencia en la coraza y hay que atravesar la capa vulnerable, que es lo que más miedo da, porque al final tienes que ponerte de frente y mirar de frente a miedos, a heridas, a traumas que nos aterra mirar ahí, pero es la única forma de llegar a la esencia, o por lo menos como yo lo entiendo, poner conciencia en las estrategias que utilizamos para evitar sentir, para permanecer en la coraza y luego atravesar esa capa vulnerable y llegar a la esencia. Y permitirnos de esta manera poner conciencia y aceptar esa vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables, todos tenemos miedo, todos tenemos heridas, todos tenemos traumas. Entonces es la oportunidad
y también la valentía, ¿no? De mirar todo eso de frente y acogerlo entre tus brazos y abrazarlo tal y como es. Y esa es la forma y es el comienzo de que algo pueda comenzar a sanar. Porque si yo tengo una herida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de una herida superficial que puedo tener aquí, pues un corte con sangre, con todo, imaginároslo. Si yo eso me lo tapo y le empiezo a cubrir con tiritas y con cosas, eso se va a encangrenar, se va a pudrir. En cambio, si eso yo lo destapo y dejo que se cure de manera natural, con tiempo, pues se va a airear y se va a sanar. Entonces, da miedo, de verdad, pero no tiene precio luego cuando llegamos ahí a nuestra esencia y podemos estar más conectados con nosotros mismos. Y digo más conectados con nosotros mismos porque siempre va a haber cosas y estrategias que utilicemos para estar en la coraza y que no seamos conscientes, pero poco a poco vamos desmontando esas cebollas, ¿no? Esas capas de la cebolla y vamos quitando poco a poco, y esto es un camino al final de toda la vida. Pero sí que siempre animo a destapar heridas, a dejar que se aireen, a abrazarlas tal y como son, a poner amor en esas heridas, porque es la única forma que podemos sanarlas, ¿vale? Y ahora yo te pregunto a ti, así con las acciones que hacemos para permanecer en la coraza, ¿con cuál en este momento de tu vida te identificas con las que he comentado antes? Dale una vueltecita. Yo te invito a que le des una vuelta porque es súper interesante y al final poniendo conciencia es como el primer paso para sanar, es darte cuenta. Hostia, es que yo cada vez que siento miedo por algo, miedo a que me abandonen o cualquier tipo de miedo, pues recurro a las redes sociales y me quedo ahí mirando al móvil horas y horas y horas. O es que yo no paro de hacerme la víctima y cada vez que me pasa algo, pues siempre estoy culpando a los demás. O cualquier estrategia, ¿no? que tú identifiques en ti, que usas. Y no es nada malo, todos lo hacemos, pero es una oportunidad de verlo y poner amor y atención y cariño a eso. Y la próxima vez que la uses, vas a decir, uy, te pillé, la estoy utilizando de nuevo. Puntualmente, para Anabel, ¿de qué no estás hablando? ¿Qué es la esencia? ¿Cómo sé yo si estoy conectado o no estoy conectado? Bueno, pues seguramente cuando habéis, es como cuando el corazón se te conmueve, ¿no? Y es una sensación de, no sé, de plenitud, puede pasarnos cuando hacemos el amor, cuando estamos caminando por la naturaleza, cuando bailamos, cuando hacemos algo creativo, con muchísimas cosas, ¿no? Pero es esa sensación que incluso sin saber de qué estoy hablando, sin saber qué es la esencia, tenemos una intuición, es un momento en el que despertamos algo y es como, vale, yo creo que por aquí es, o este es el camino, ¿no? De regreso a casa, de regreso a la esencia. Y hay veces que es súper complicado incluso de ponerlo en palabras o ser conscientes de ello. Darnos cuenta, como siempre digo, es el primer paso para ir desmontando poco a poco nuestra coraza y poder regresar a nosotros, poder regresar a casa, a nuestra esencia. Yo este camino lo he transitado a través del mindfulness en la intimidad y el tantra. Y eso ha transformado la manera en la que yo me relaciono conmigo y con las personas de mi alrededor. Porque no es lo mismo tener un conflicto o un problema o algo sin resolver o algo que te moleste de la otra persona y utilizar estrategias para evitar sentir ese dolor que mostrarte abierta con tu vulnerabilidad y explicarlo desde una forma de cómo esa cosa que ha pasado o que esa persona ha hecho te hace a ti sentir. Y sin culpar a nadie, sobre todo es hacernos responsables. Esto es algo súper importante para transitar este camino.
lo primero que tenemos que hacer también es hacernos responsables de lo que nos pasa, de lo que sentimos. El otro no nos hace, el otro hace y a mí pues me duele o no. Y yo decido también cómo me lo tomo. Entonces es un cambio radical en cómo nos relacionamos. El relacionarnos desde nuestro corazón, desde nuestra esencia, con nosotros mismos, el tenernos compasión y observar esas cosas que hacemos, esas estrategias que utilizamos y observarlas y ser capaz también de amar eso de nosotros y decir, está bien, no pasa nada. Y luego desde ese punto poder relacionarte desde tu corazón con el otro y no desde las estrategias de tú me haces, pues ahora yo te hago a ti, ¿no? Ese es el cambio en una relación cuando ponemos conciencia sobre cómo funciona nuestro mundo emocional. Y bueno, yo os voy a compartir, creo que tengo un momentito, porque cuando yo le he hablado del despertar, sí que se me vino a mí a la cabeza mi despertar. Y la verdad es que desde fuera, fue un momento, yo estaba estudiando, estaba haciendo el curso de profesora de Tantra, de Mindfulness en la intimidad, y fue como un proceso, porque esto al final es un proceso. Yo recuerdo que el momento fue como un miedo horrible y era una sensación de que algo ahí en mi interior se iba a abrir, ¿no? Es como que voy a abrir la caja de Pandora y yo no sé lo que me voy a encontrar. Y fue esa sensación. Esa sensación fue cuando yo conecté con mi esencia y puede decirse el despertar, pero daba terror, porque es que es como abrir algo en tu interior, una puertecita y no saber qué te vas a encontrar. Pero yo no sé si para otras personas esto es así o no, pero yo lo que encontré fue amor. Y yo recuerdo que entre lágrimas, porque claro, es como el terror este de mirar y atreverte a mirar, pues al final se ve entre lágrimas, pero que no pasa nada porque al final las lágrimas son sanadoras. Y yo recuerdo que mi profesor me estaba guiando, ¿no? Y es como, es que tengo miedo a mirar, ¿no? Miedo porque estoy conectando demasiado conmigo misma y tengo miedo a mirar. Y una vez que miré, me preguntó, bueno, ¿y qué has encontrado? ¿Qué has visto? Y yo lo que encontré fue amor. Así que, nada, me he inspirado a compartir este momento de conexión con mi esencia, con vosotros. Pero ya os digo que esto es un viaje hacia nuestra esencia, es un camino y que va a haber momentos en nuestra vida que nos desconectemos de nuevo, pero lo importante es saber cómo regresar, ¿no? Yo tengo la tranquilidad de que yo sé cómo regresar porque he encontrado mi manera. Cada uno que puede encontrar la suya. A unas personas les puede venir bien el mindfulness, a otras personas el tantra, a pues otras personas religiones, ¿no? No sé, cualquier cosa. Y cualquier camino es válido y lo bonito de esto es saber cómo volver a regresar si alguna vez me vuelvo a perder, ¿no? Y ya os digo que no tiene precio el poder conectar y estar conectado contigo mismo, con tu esencia, porque la vida al final es como que nos limpian las gafas, ¿no? Las tenemos empañaditas, nos las limpiamos y nos las vuelve a poner y el mundo y la vida se ve desde de otro color. Y así que para mí ha sido una experiencia muy bonita, un antes y un después en mi vida, en cómo yo me relaciono, como os he comentado. Y os animo de verdad a que comencéis ese camino si no estáis ya. Y que es normal tener miedo, ¿vale? Es súper normal tener miedo, pero cuando transitamos y llegamos al lugar, hay un antes y un después en nuestra vida y para mejor, para vivir una vida más consciente. Bueno, y antes de que Yoli aparezca por aquí, quería comentaros que mañana, bueno, todos los martes estoy haciendo un directo en Facebook e Instagram donde vamos a hacer una práctica de mindfulness, que yo voy a guiar una meditación de unos 20 minutitos. Siempre traigo un tema del que hablar y demás, y os voy a dar algunas herramientas y ejercicios que os podéis llevar para la semana, ¿no? Para ir trayendo esta práctica de meditación y mindfulness a nuestra vida,
que como yo os he dicho, a mí es lo que me ha funcionado, entonces quiero compartirlo con vosotros por si funciona también con vosotros. Y si ya tenéis otras prácticas, ¿no? Pero si no conocéis esta práctica y queréis ver si funciona con vosotros, si se os ayuda para conectar con vosotros mismos, os invito mañana a que me acompañéis en Facebook e Instagram a las 7:30 de la tarde, hora Madrid. Vamos a estar una horita compartiendo. Así que nada, estáis invitados y muchas gracias por estar. Ya regresé. Ay, Anabel, me encanta cómo describes tu despertar espiritual. Y acá estaba reflexionando porque como yo describo mi despertar, es un rayo de luz que atravesó todas mis capas y me hizo ver mi ser. Tú lo describes como algo que abrió esa caja donde salió tu ser. Una manera muy diferente de explicar, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Y yo siempre lo describo, cuando vi ese ser, reconocí la unidad. Y tú lo describes como que viste ese amor. Y unidad y amor es todo lo que el universo es. Así de que estamos diciendo con palabras muy diferentes, pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Sí, pero qué miedo da, Yoli. O sea, estás ahí y estás en el camino, ¿no? Y yo recuerdo mucho miedo, ¿no? De mirar ahí, porque claro, es que a lo mejor mi miedo era el ver algo que cambiara toda mi vida. ¿No? Porque uno vive, pues algunas veces nos autoengañamos, ¿no? Para no sentir, para no salir de nuestra zona de confort y demás. Entonces, es como, si yo miro aquí, a lo mejor veo algo que va a alterar toda mi estabilidad y toda mi vida. Y entonces, ese era el miedo. Sí, en realidad, en mi caso, a mí no me dio miedo el momento del despertar. Para mí fue éxtasis, fue el mayor goce, fue el mayor sentimiento, el mejor momento de mi vida y nunca he podido repetirlo a ese nivel, nunca. He tenido momentos muy parecidos, pero a ese nivel nunca. Y eso no me dio miedo. ¿Sabes cuando sabes algo, lo tienes como seguro? Pues yo sabía que eso era lo que yo tenía que estar experimentando y que eso es lo que realmente estoy acá para experimentar. Enseguida lo supe, no tenía miedo, estaba muy segura, pues transité eso con mucha seguridad. Ahora, lo que pasa con el despertar es que, ok, existen todas las condiciones, ya sea por apoyo energético o porque ya tú no tienes de dónde aguantarte y todas las condiciones están creadas, tú tienes ese momento de conexión contigo, pero tú no estás en ese nivel de conciencia todavía y tú regresas a tu medio ambiente normal. Y cuando eso pasa, yo siempre explico que es como si te quitan la alfombra. Te quitan la alfombra debajo de ti y ahí es donde da miedo. Por eso yo siempre repito tanto, no se resistan porque, claro, el miedo nos puede apartar totalmente de disfrutar la experiencia. Y cuando no disfrutamos y no estamos en goce, pues no tenemos la energía impulsora. El goce es como el petróleo, la gasolina de la experiencia, es lo que nos empuja y lo que nos mueve. Y cuando perdemos eso, pues la experiencia no se puede desarrollar igual. Y por eso yo siempre digo tanto, no se resistan, mantengan el goce por lo difícil que sea. Entonces, pues, no sé, si te sientes en una montaña rusa como yo, sabemos que es diferente para todos, pero que te estás cayendo, pues trata de despertar más a tu niña juguetona, a tu niña interior. Si la tienes callada, despiértala para que se sienta en una montaña rusa y disfruten la caída. Porque definitivamente con ojos de adultos, la caída no va a ser nada emocionante. Sí, Yoli, yo también añadir también lo importante que fue para mí el tener a alguien que me guiase, ¿no? Y que me acompañase en ese proceso, porque pues eso, es como a lo mejor nosotros lo sabemos, pero necesitamos en ciertos momentos que alguien nos lo recuerde y yo lo sigo necesitando. Y por eso procuro pues crear comunidades. Ahora estoy creando muchas comunidades online, pero de personas pues con niveles de conciencia diferentes que en un momento dado me recuerden de nuevo ciertas cosas, ¿no? Para mí es súper importante también ir de la mano de alguien y tener esa comunidad para mantener ahí
no sé, de ayuda, de soporte. Gracias por estar acá, nos vemos el próximo lunes y bueno, también nos vemos mañana en la meditación y todos quedan invitados a participar también. Muy bien, un besito. Bueno. Acá tenemos a varias personas que han estado conectadas hoy. Una gran caminata mientras me conecto con mi niña interna, Candelaria Balceda. El camino es largo, pero como siempre les digo, van a llegar a un lugar donde todo va a haber valido la pena. Yo viví mucho tiempo con rencor y culpando. Pues, qué pasó en el pasado no importa. Lo más importante es cómo te vas ahora que has traído a conciencia y te has liberado, cómo vas a seguir viviendo. Buen día, Laura Basso. Un viaje a mi interior solo por un momento. No sé exactamente a qué te refieres, tal vez a la meditación. Desde niño siempre fui alegre y lo sigo siendo. Pues quédate así con esa energía de goce, que esas son las energías impulsoras para vivir en nuestra vida. Bendiciones para ambas, un abrazo virtual, un gran abrazo virtual, Yamilet, en espera de que pronto nos podamos dar ese abrazo. Yamilet Domínguez, Yamilet, muchas gracias, Yolino. Yamilet, gracias a ti por estar acá. Como siempre, invitarlos nuevamente a que nos acompañen toda la semana de lunes a viernes a las 2 de la tarde del Reino Unido para conversar más de los asuntos del alma y seguir apoyándonos unos a otros en este camino. Si me ves en Facebook, no olvides suscribirte en YouTube y también déjenme mensajes acá de qué temas quieren que aborde. Hasta ahora, pues yo abordo un tema de espiritualidad principalmente, que es lo que más yo hablo todos los días, pero si quieres que abordemos algún tema específico, déjenme saber. La próxima semana comenzamos con segmentos nuevos, así que nada, hay muchas cosas que se vienen y espero que me acompañen en este camino, algo que estoy creando para ustedes con muchísimo amor y disfruto mucho hacerlo. También se viene una comunidad del alma donde pueden ustedes participar también, así que quédense conmigo y acompáñenme cada día porque hay muchísimas cosas que vamos a seguir evolucionando. Recuérdense, se trata de evolución y vamos a seguir evolucionando y continuando nuestro camino. Por hoy es todo, hasta que nos volvamos a encontrar. Recuerden que el mundo necesita de algo muy especial que vive dentro de cada uno de ustedes. El mundo necesita de su luz. Hasta mañana y un beso grande.